Agradecer mucho al proyecto por haberme invitado, a las autoridades educativas del Perú. Estoy muy contenta de estar acá, la verdad que es la primera vez que estoy en Lima. Siempre estuve en el aeropuerto. Y, y la verdad que estaba muy deseosa de estar. Estuve el año pasado o el otro estuve en Arequipa y quizás conocí a algunos de ustedes. Si digo lo mismo, perdónenme. Pero muchas gracias por la invitación. Cuando Julio me comentó los temas que el proyecto le parecía interesante que yo planteara, bueno, el tema era enorme, esa es la verdad. Y me dijo media hora. Bueno, obviamente, un tema de ese tipo, tan vasto, con tan poco tiempo, iba a ser difícil enfrentarlo bien. Entonces, lo que pensé es, bueno, esto es un conversatorio, es una charla entre colegas, que además tiene que tener sobre todo un componente conceptual grande. Más que nada, manejemos conceptos, no voy a manejar cifras, pero voy a manejar conceptos y voy a manejar muchos conceptos. Ninguno de ellos lo quiero banalizar por tratarlo rápidamente. Necesito trabajarlo rápido, necesito mencionarlo rápido para poder mencionarlos a todos, pero probablemente esté mencionando conceptos que cada uno de ellos merecen una presentación especial. Y mi idea es hacer una primera etapa de la presentación que esté orientada a ver las tendencias más significativas de cómo viene dándose la situación en la educación superior a nivel internacional en los últimos años. Finalmente, ver cómo esos elementos, que son las principales tendencias que por lo menos quiero remarcar hoy, cómo están incidiendo en la calidad en la educación superior y dando que la calidad se termine convirtiendo en un desafío y en un problema. Y finalmente, hacer una serie de reflexiones acerca de cómo nos encuentra, y yo quisiera decir cómo nos encuentra y que nos cuestionemos cómo nos encuentra esta situación. No quisiera dar recetas, no quisiera decir cómo se deben hacer las cosas, no creo estar en condiciones de poder hacerlo, pero sí creo que estamos siempre en tiempo de cuestionarnos en qué medida estamos preparados para la situación que se está dando hoy en la educación superior a nivel internacional, regional y nacional. Bueno, algunas de las principales tendencias que identifico de los últimos años que creo que tenemos que mencionar son, obviamente, la expansión de los sistemas educativos superiores en el mundo. Voy a hacer una enumeración de los temas que, como los veo y los voy mencionando rápidamente. La educación superior hoy, obviamente, ya ha dejado de ser esa educación superior elitista que teníamos a principios del siglo XX y probablemente hasta mitad del siglo XX y quizá ha entrado algunas décadas más. Las políticas agresivas de los países por incluir más estudiantes, por incluir estudiantes de distintas extracciones, de distintos orígenes, ha terminado llevando a que esa educación que se identificaba con personas de determinadas clases sociales, educación superior que estaba sobre todo orientada a formar cuadros para determinadas profesiones y determinados roles en las sociedades y en la industria y en el comercio, ha dejado de ser. Estamos hablando de un sistema educativo enorme, vastísimo, con diverso tipo de instituciones, con muchas instituciones, con instituciones que cumplen distintos roles, distintas funciones, que atienden a distintos tipos de estudiantes y que tienen distintos tipos de intereses. Estamos hablando de un sistema enorme. El sistema de educación superior hoy en el mundo es enorme, es diverso, es grande, los estudiantes son de todo tipo, lo que hacen las universidades también, en cierta forma, es algo que es de todo tipo. La provisión de la educación superior también ha cambiado sustancialmente en los últimos años. Aquel sistema en el cual estábamos mirando a un estudiante clásico que hacía un programa en una universidad sentado, escuchando a un profesor, ha cambiado muchísimo. Estamos hablando que hoy hay muy distintas formas de provisión de educación superior. Ahí hablo claramente, por supuesto, de los sistemas a distancia, los sistemas transfronterizos, los sistemas en los cuales hay una universidad que está en un lugar y el estudiante que está estudiando está en otra, universidades de otros lugares que vienen y se instalan en otros países. Efectivamente estamos hablando de muy diversas modalidades. Otro elemento que me parece sustancial para perfilar al sistema de educación superior en el mundo hoy es el que se dio sobre todo a partir de, digamos, a partir de la década de los 80,
y es que en los estados empezó a haber una reducción significativa del financiamiento público a las universidades. Las universidades y el sistema de educación en general, históricamente, recibieron la mayor parte de los financiamientos por parte de los estados. Eso es algo que fue una verdad revelada durante muchísimo tiempo. Y es algo que dejó de ser paulatinamente, sobre todo a partir de la década de los 80. Piensen ustedes en un mundo en el cual, por ejemplo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, algunos países y algunas regiones, algunos continentes en particular, empezaron a dedicar sustanciales esfuerzos para favorecer el mayor acceso a la educación superior. Por ejemplo, Estados Unidos llevó adelante políticas formidables para favorecer el acceso de más personas al sistema educativo superior. Eso llevó a que el financiamiento creciera de una manera enorme. Sin embargo, a nivel de los años 80, empezaron a haber cuestionamientos acerca de la eficiencia de los sistemas de educación superior. El caso clásico es el caso inglés. En la década de los 80, nosotros creo que uno de los hitos más importantes en la historia de la educación superior a nivel internacional es el fenómeno que se dio en Inglaterra, con el cuestionamiento a la eficiencia del sistema educativo inglés. En ese momento, en la década de los 80, en Inglaterra había una tasa de participación etaria del 13%. Era un sistema elitista, era un sistema que efectivamente estaba atendiendo solamente a algún tipo de estudiantes y que las universidades estaban fomentando el modelo de un sistema elitista. Muy metidas para adentro, muy metidas para lo que estaba haciendo cada una. Y ahí hubo un cuestionamiento grande de cómo el Estado vierte tantos recursos y qué efecto tiene esa dedicación de recursos a la economía británica. A partir de ahí se da un fenómeno muy grande de cuestionamiento del financiamiento, cuestionamiento de la forma en la que se financiaba el sistema educativo y cuestionamiento de algo que también es importante remarcarlo, es el sistema en el cual se manejaba y se conducía las universidades. Eso yo lo manejo como un segundo ítem en esta diapositiva. Pero efectivamente el sistema de financiamiento, al ir cambiando periódicamente, vamos a ver, el caso inglés yo lo manejo como un caso clásico, pero casi que es un caso de texto. Pero efectivamente esa misma situación se dio en muchas economías. Hubo un cuestionamiento al tipo de financiamiento que se le estaba dando a la educación superior y, en definitiva, a la forma en la que se estaban asignando los recursos y a la forma en la que la educación superior y las instituciones utilizaban los recursos que recibían del Estado. Obviamente, en las economías, los financiamientos que iban a la educación superior competían con otros financiamientos que estaban destinados también a otros lugares de la economía. Había que financiar el sistema de transporte, había que financiar el sistema de salud, había que financiar el sistema de cuidados. Todos estaban en competencia con los fondos que se dedicaban a la educación superior. Y se empezó a ver paulatinamente una reducción del financiamiento de la educación superior. Una universidad que empieza a recibir, a veces no recibir fondos que fueran menos fondos, pero a veces fondos de una manera distinta, entró a cuestionar algunos elementos como cómo se maneja la universidad. Por ejemplo, una universidad que requiere estar compitiendo por fondos, salir a buscar fondos que no fueran los que me venían a mí todos los años por el solo hecho de que yo abría mis ojos y tenía el presupuesto en línea, porque era el presupuesto que me había dado el Estado. Yo tenía que salir a buscar fondos. Y ahí surge la necesidad de modificar en gran medida la forma en la que se conducen las universidades, la forma en la que se manejan las universidades. Ahí también surge, y yo lo estoy diciendo muy rápidamente, no quiero simplificarlo, pero necesito hacerlo muy rápidamente, surgen unos elementos muy interesantes de observar, pero son muy preocupantes también, que es efectivamente que empiezan a ser una necesidad de competencia muy grande entre las universidades. ¿Por qué? Porque compiten por recursos. Compiten por recursos, compiten por mercados, compiten por estudiantes, la competencia por fondos. Efectivamente, la competencia a nivel de educación superior es algo que se vio francamente vigorizado por efecto de la reducción en el financiamiento público. Y ahí
quiero hacer una mención final a algo que también creo que es un emergente de la reducción de financiamiento público y de la reacción que tuvo el sistema educativo superior en general a la reducción de financiamiento público. Y es específicamente utilizar otro tipo de criterios para competir. Es decir, el sistema actual de educación superior internacional es un sistema en el cual le da un enorme valor al prestigio de la institución. El rol del prestigio hoy, el prestigio es un valor, el prestigio es un recurso. Es un recurso importantísimo. Hoy, si ustedes quieren, el mejor ejemplo es este de los rankings internacionales. Los rankings internacionales, todos los conocen, no creo que necesite mencionarlos ni describirlos específicamente, tienen una relación muy directa con el prestigio de las universidades que están contempladas en los rankings. Y ahí se crea una situación en la cual, si yo estoy en el ranking, me da prestigio y estoy en el ranking porque soy prestigioso. Efectivamente, los rankings en la educación superior hoy son una realidad, los deberemos convivir con ellos y lo mejor quizá que nos pueda pasar es empezar a mejorarlos porque no creo que los podamos matar, pero sí deberíamos empezar a trabajar en la forma en la cual puedan reflejar mejor la información que necesitan los ciudadanos de nuestros países y del mundo en general. Pero, bueno, es claro que nosotros no estamos en los rankings, es claro que nuestras regiones son absolutamente invisibles en los rankings, y yo me pregunto si los rankings no nos terminan consolidando esa situación y cada vez nos ponen en peores situaciones. Pero bueno, esto es un conversatorio, quizá en algún momento eso es uno de los temas que se puedan conversar aquí. Pero también se ha, y ahí finalizando el efecto de esta tendencia, también está la creación de las universidades de clase mundial, las World Class Universities. Las World Class Universities son estas universidades prestigiosas, sobre todo universidades que, obviamente, cuyo principal valor es contar con muy buenos profesores, con el financiamiento para toda la muy buenas posibilidades de recibir financiamiento para su investigación, muy buenas posibilidades de recibir estudiantes internacionales. Ustedes saben que el estudiante internacional en el mundo hoy es un valor muy importante. El estudiante internacional en cualquier universidad hoy paga mucho más que el estudiante nacional. Lo que quiere decir que el estudiante internacional es algo que realmente es un recurso muy importante a cuidar. Y esta emergencia de las World Class Universities, obviamente, probablemente debe haber existido universidades de clase mundial siempre. Si nosotros hablamos de Oxford, Cambridge, de Harvard, obviamente son universidades de clase mundial. Pero hoy hay muchas otras que trabajan con ese concepto de la World Class University, según donde se instalan y según donde están figurando en el ranking de universidades. Otro elemento que me parece que es importante que debemos conservar como en la cabeza en estas tendencias importantes es el de la globalización. Nosotros en las universidades siempre hablamos de lo internacional. Yo creo que todos nosotros que hemos trabajado en universidades sabemos que lo internacional en las universidades ha sido algo cotidiano. Pero, bueno, yo tengo 55 años y les digo, empecé a trabajar en la Universidad de la República en el año 86. En el año 86, en la Universidad de la República, obviamente no teníamos nada internacional, les digo francamente. Había muy poca gente que había ido a estudiar al extranjero, había algunos profesores que habían hecho su doctorado en Inglaterra, en Estados Unidos y en Francia, pero eran contados con los dedos de la mano. No teníamos proyectos internacionales. Recuerdo cuando empezaron a venir los primeros convenios a la facultad en la que trabajo yo, en la Facultad de Agronomía. Los recuerdo perfectamente. Eran los primeros convenios internacionales. Y no saben lo que nos costó que nos aprobaran esos convenios, porque eran cosas rarísimas, manejaban una cantidad de criterios extraños. Todo lo que venía de afuera estaba como en una tela de juicio, porque andás a saber qué es, andás a saber quiénes son. Eso nos pasó. Quizá muchos de ustedes son más jóvenes que yo y no hayan vivido situaciones parecidas, pero quizás algunos sí hayan vivido esta evolución que ha habido terrible, no por mala, sino realmente por tan virulenta de lo internacional en las universidades. Hoy en las universidades es usual que tengamos grandes contingentes de estudiantes extranjeros. Es muy usual que nuestros docentes estén participando en proyectos internacionales. Es muy
Es usual que nuestros proyectos sean proyectos que tienen financiamiento de otros países. Es usual que nuestros profesores vayan y den una clase en otra universidad y que venga un profesor de otra universidad a dar una clase en las nuestras. Es algo de todos los días. Esto se ha ido dando de una manera impresionante. Hoy en el mundo tenemos prestadores extranjeros brindando educación superior en otros lugares. Hay universidades extranjeras que vienen y se instalan en nuestras naciones y lo hacen a veces con mayores o menores regulaciones, a veces con menores regulaciones, debemos decir, pero eso es algo que es es absolutamente incorporado en la vida de las universidades y de las instituciones de educación superior hoy. Hay una cooperación académica activísima, activísima. Realmente, obviamente, no voy a ser tan ilusa de no saber que esto en muchas medidas se concentra en algunos grupos académicos. Que hay determinados grupos académicos que por sus propias condiciones, sus masas críticas, su propia tradición en investigación, la formación de sus equipos, tienen mejores posibilidades de cooperar académicamente y obviamente el efecto Mateo existe y ya sabemos que muchas veces son los mismos los que acceden a los mayores financiamientos, pero efectivamente ha habido un mayor derrame de posibilidades en un mayor grupo de académicos. Pero también la globalización ha traído problemas de fraude académico. Hoy día existen situaciones de fraude académico, claro, que antes no se daban. La existencia de las fábricas de títulos, los títulos que se venden por correo, las instituciones que venden títulos, las instituciones que venden acreditaciones, eso existe en el mundo. En algunos países existe de una manera descarada y por supuesto que no está permitido, por supuesto que no tienen incentivo de los países, pero obviamente ha habido problemas graves para regular estas situaciones. Bueno, en la práctica todo esto, ¿qué significa? Bueno, haciendo una especie de resumen general de todo esto. Bueno, primero que tenemos una enorme cantidad de estudiantes y nuevos tipos de estudiantes. Segundo, que tenemos una enorme cantidad de instituciones y tenemos muchos tipos distintos de instituciones, muy diversas. Tercero, que tenemos nuevos mercados y tenemos nuevos negocios. Efectivamente, la educación superior hoy ya no es solamente un tema de un país, es un tema de las regiones, es un tema internacional. Y para muchas organizaciones es un mercado que hay que cumplir, hay que cubrir, que ofrece muy buenas oportunidades económicas, es un mercado muchas veces muy competitivo, es un mercado en el cual se puede hacer negocios. Y efectivamente muchas instituciones lo han visto así. En un marco en el cual los estados nacionales han tenido dificultades verificables de regular esta situación. Los estados nacionales efectivamente en gran medida están llegando tarde para atender los problemas que pueden darse hoy en este mundo. Y esta es una aseveración grande, ¿no? Pero hoy existen instituciones que tienen fines de lucro, que son instituciones que efectivamente tienen bajas regulaciones y que están en un lugar y ofrecen títulos en otro, y que efectivamente en el lugar en donde se están ofreciendo los títulos no tienen ningún tipo de regulación. Bueno, el caso de la University of Phoenix es un caso clásico. Esto es una universidad, en realidad es una empresa muy grande, una empresa norteamericana muy grande, que está llenando una serie de expectativas de muchas personas que quieren acceder a un título universitario, que se lo ofrecen en una medida con una gran flexibilidad. Y en el caso de estas universidades que tienen fines de lucro, por ejemplo, en Estados Unidos el sistema de instituciones con fines de lucro es legal, está permitido. Ustedes saben que en muchas legislaciones las instituciones de educación superior no tienen que tener fines de lucro, eso varía de país a país. En Estados Unidos está permitido que una institución sea con fines de lucro y tienen determinado tipo de regulaciones. Ahora, como son instituciones permitidas, son instituciones que están habilitadas, en definitiva, a funcionar, los estudiantes que postulan para becas pueden recibir financiamiento para estudiar en esas universidades. Y se da la situación, por ejemplo, en Estados Unidos, que hoy día la mayor cantidad de estudiantes que reciben financiamiento del Estado
a través de becas, sobre todo de las becas tradicionales que reciben los estudiantes con problemas financieros en Estados Unidos, se están dedicando a estudiantes que estudian en universidades de este tipo, que tienen una dificultad grande de regulación con respecto a la calidad de la provisión de los servicios. Pero fíjense ustedes, un país como Estados Unidos, en el cual el financiamiento de la educación superior reposa en matrículas, sobre todo, matrículas que pagan los estudiantes. Evidentemente, las universidades también reciben fondos públicos, sobre todo las universidades públicas, y reciben fondos públicos provenientes de los estados. La educación en Estados Unidos es una materia de los estados, y las universidades públicas reciben presupuesto público, pero reciben un porcentaje de su presupuesto. Otro porcentaje proviene de las matrículas que pagan los estudiantes. Ahora, esa matrícula que paga el estudiante, yo, estudiante, la pago o porque puedo, y voy y la pago con mis fondos, o voy y pago con una beca que me dan, ¿verdad? Bueno, en gran medida, muchos de esos estudiantes hoy están recibiendo becas para estudiar en universidades de este tipo. Y son becas que provienen de fondos públicos del Estado norteamericano. Existen, lo mencioné recién, lo que se llaman los degree mills, que son los vendedores de títulos. Son instituciones que obviamente son ilegales, pero existen y aparecen por todos lados y en particular en Estados Unidos tienen dificultades grandes para poder seguirlas porque un día tienen un nombre, otro día tienen otro nombre. Son instituciones que no solamente venden títulos, sino que también crean la ficción de que han sido acreditadas, porque también se han creado agencias de acreditación que venden acreditación. Entonces, esto es una maravilla. Esto es, la verdad que todo está por inventar. Pero, bueno, también este contexto en que uno dice, bueno, estas cosas pasan, pero también sucede que hay hoy universidades prestigiosas, universidades que son sin fines de lucro, universidades grandes, universidades que, muchas de ellas son universidades públicas, que hoy están en la búsqueda de nuevos recursos y están en la búsqueda de nuevos estudiantes, están buscando estudiantes extranjeros, muchas veces van y se instalan en el lugar, muchas veces ese es el modelo más clásico quizá, el más nuevo es el de instalarse en el lugar, el de la educación offshore, pero muchas veces es recibir estudiantes extranjeros. El caso más significativo inicialmente fue el caso australiano. Australia es un país que a partir de los 80 instauró como una política que la educación fuera un servicio rentable para la economía australiana. Australia está en un lugar maravilloso para recibir estudiantes extranjeros, porque fíjense que está enfrente al sudeste asiático, con un mercado ávido de educación superior. Australia es un país angloparlante, entonces en realidad tiene muchas posibilidades de dar una educación muy accesible a muy diversos tipos de poblaciones. Y Australia, en principio, se jugó a recibir estudiantes extranjeros. Y recibió muchísimos estudiantes extranjeros. Pero como segunda etapa de su proceso de internacionalización, digamos, estuvo que las universidades australianas empezaron a instalarse en esos otros países. Y se instalaron en varios países del sudeste de Asia, en países árabes, y muchas universidades australianas han logrado una gran importante fuente de recursos que además en el fondo terminan subsidiando la educación del estudiante australiano, vamos a entenderlo. No es que se dedican a poner la plata en la bolsa, sino que los dineros que obtienen lo revierten a poder subsidiar al estudiante nacional. Pero en definitiva ha terminado siendo muy buen negocio para las universidades australianas instalarse en el exterior. Y hay países que buscan que universidades prestigiosas se instalen en el lugar. Ese es el caso clásico de las universidades que hoy se están instalando en algunos países del sudeste de Asia. Por ejemplo, un caso clásico es Malasia, pero también los países árabes, Dubái, están fomentando la instalación de lo que ellos denominan los hubs de educación superior. Y es que hay esto de las hubs es un fenómeno muy interesante. En realidad lo que se trata son políticas de estos estados, de estas naciones, de estos países en los cuales ellos han identificado que instalar un número importante
de instituciones de educación superior internacionales en una determinada localización de su país puede ser muy significativo para atraer estudiantes, no solamente estudiantes nacionales, sino estudiantes regionales. Ahora, se trata de no cualquier universidad, se trata de universidades prestigiosas, universidades de renombre y universidades que reciben importantes beneficios por instalarse ahí. Entonces, para muchas universidades, muchas de ellas universidades que ustedes deben haber escuchado muchas veces como universidades muy prestigiosas, es una actividad muy interesante esta de ir a instalarse en un hub de educación superior en otro país. Estos hubs, a su vez, tienen otro tipo de cuestionamientos, porque cuando estas universidades se instalan ahí, el profesor de Yale no va a dar clase a Malasia, se quedó en Yale. El que da clase en Malasia es el que está en Malasia, alguno que puede ir a Malasia. Es un poco lo que se da con el caso del teaching assistant en las universidades americanas, ¿no? Una cosa es la que da la clase del teaching assistant y otra es el que da el profesor, ¿no? Esas cosas se dan. Y efectivamente hay un cuestionamiento que todavía no está demasiado estudiado acerca de, bien, tú te instalaste, sos una universidad prestigiosa, pero sos prestigiosa por lo que haces allá, no es precisamente por lo que estás haciendo aquí. Bien, son temas interesantes y lindos para conversar, pero estas cosas están pasando y yo insisto, los estados estamos reaccionando lentamente si es que estamos reaccionando. Este es el mundo de la educación superior hoy. Estas son las situaciones que hoy, a mi modo de ver, así, con esta lluvia de conceptos, que espero no haberlos mareado y si los mareé me dicen, realmente yo creo que ponen en tela de juicio muchos de los conceptos que nosotros manejamos asociados a la calidad. Porque creo que lo que deben hacer es cuestionar en qué medida nuestros sistemas de calidad están preparados para atender a la situación general de la educación superior en el mundo hoy. Es decir, estas son realidades y cómo estamos parados nosotros para atender estas realidades. Y digo si existen, porque muchas veces en muchos países no hay sistemas de calidad. No me refiero a ninguno en particular, pero la verdad es que dar por sentado, bueno, en un foro sobre calidad puede llegar a ser raro, pero es verdad, hay países que hoy no tienen sistemas de calidad. Y eso está sucediendo. Entonces, lo primero es examinar si nosotros efectivamente cómo estamos sentados en nuestro sistema de calidad para enfrentar esta situación. Primero, algunos conceptos generales. Sobre 3 conceptos basamos un sistema de calidad. Primero, la legislación, ¿verdad? Después la institucionalidad y después los mecanismos. Y esto en general, quiero ir a lo siguiente, es ¿qué legislación tenemos? ¿Qué institucionalidad tenemos? ¿Y cuáles mecanismos utilizamos? La legislación, cuando hablo de legislación, hablando de sistema de calidad, y lo bajo bien a tierra. No estoy hablando no voy a hablar de calidad, concepto de calidad, qué es calidad, calidad como tal cosa, no, vamos a bajarlo a tierra. Hablemos bien concreto. Somos todas personas involucradas en algo de lo cual ya sabemos de lo que estamos hablando. En este sistema de calidad, cuando hablamos de sistema de calidad en nuestra nación, ¿cuál es la legislación que se le aplica? ¿Cuál es la legislación que tenemos para licenciar una institución para poder ser institución de educación superior? ¿Cuál es la que tiene para que se le autorice el tipo de programas que puede brindar? Eso es la legislación. La institucionalidad. ¿Qué tipo de institucionalidad tenemos? Es decir, son agencias de acreditación, son de evaluación, son secretarías. Y me refiero a eso. ¿Qué tipo de institucionalidad tenemos? ¿Qué tipo de mecanismos usamos? Los mecanismos pueden ser diversos para un sistema de calidad. Usualmente utilizamos a la acreditación. No es el único mecanismo de evaluación. Pueden existir otros. Hoy estamos utilizando mucho la acreditación. Es uno de los mecanismos. Ahora, cuando hablamos de las legislaciones, nuestras legislaciones, pensemos en nuestras legislaciones. Yo pienso en la mía, porque uno se autorrefiere. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Se autorrefiere. Yo les digo francamente, nosotros en Uruguay tenemos una legislación completamente desactualizada.
Fíjense, nosotros en Uruguay tenemos una universidad pública, que es la Universidad de la República, que es mi universidad, de la que crecí yo y egresamos todos, ¿no? Porque efectivamente hasta la década de los 80 era la única universidad que existía en el país. Entonces, la mayor parte de las personas, sin duda las de mi edad, pero muchas, la mayor parte de los uruguayos que tenemos un título universitario es porque egresamos de la Universidad de la República. La Universidad de la República se rige por una legislación del año 59. En el año 59 nadie hablaba de calidad de la educación superior. Ni siquiera era un concepto que a alguien se le pasara por la cabeza. Estábamos peleando por otras cosas. Estábamos peleando por la autonomía. En Uruguay estábamos peleando por el cogobierno, por la participación de los estudiantes en los consejos, en los claustros universitarios. A nadie se le pasaba por la cabeza el concepto de, ya no digo calidad, el concepto de evaluación. La única evaluación que podía existir en ese momento era ponerle un examen a un estudiante. ¿Ah? Esa es la verdad. Ni siquiera estaba incluido el concepto de la evaluación del aprendizaje. La evaluación del aprendizaje es un concepto nuevo en la educación. Y hablando de educación superior es un concepto re nuevo. Porque efectivamente a nivel de los otros sistemas, de los otros niveles de la educación, obviamente se trabaja en la evaluación de aprendizaje hace mucho más tiempo que nosotros. Pero sí, lo que quiero hacer énfasis es que, por ejemplo, en el caso mío, en el caso de Uruguay, la legislación está muy desactualizada. No tenemos una legislación que le diga a la Universidad de la República, te tenés que evaluar. No tenemos ninguna legislación que diga, yo necesitaría, como país, estar viendo cómo lo estás haciendo. Y no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la propia legislación uruguaya no lo permite. Tenemos un sistema que sí se rige para las universidades privadas. Entonces, sí tenemos un sistema de licenciamiento de las universidades privadas, de autorización de programas, pero no se aplica a la Universidad de la República. Entonces, ahí les doy un caso. ¿En qué hipótesis de elaboración, en qué hipótesis de aplicación se elaboraron nuestras legislaciones? Se elaboraron para otro mundo, para otra vida, para otro funcionamiento. La institucionalidad es otro tema también importante a tener en cuenta, porque efectivamente hay que pensar si la institucionalidad, es decir, si las agencias, hablando en práctica, están realmente en condiciones de salvaguardar el interés general. Es decir, la composición de la agencia, la forma en la que se designa, la forma en la que se integra, las decisiones que toman, la forma en la que toma decisiones, la institucionalidad, puede llegar a ser rigurosa, puede llegar a ser vigorosa. Esos son temas que debemos cuestionarlos, porque hacen parte al elemento, a uno de los elementos fundamentales de un sistema de calidad. Me refiero a la institucionalidad. La institucionalidad, en la institucionalidad reposa todo lo que es la ideología de la política de calidad. Y es muy importante que la institucionalidad tenga estándares y criterios claros, preacordados, transparentes y conocidos. La pureza de la institucionalidad es uno de los elementos que hoy en América Latina, pero generalmente en el mundo, es uno de los elementos que se tiene que tomar como un elemento clave. Junto con tener una legislación actualizada, pensando lo que nos está pasando, tenemos que tener una institucionalidad rigurosa y vigorosa. Con respecto a los mecanismos, bueno, yo les diría que es lo que más hemos trabajado. Nosotros lo que más hemos trabajado cuando hablamos de calidad es sobre los mecanismos. Hemos trabajado mucho en la elaboración de los programas de acreditación, en los procedimientos, en los manuales. Me parece que en general hemos avanzado bien en el funcionamiento de los mecanismos. Si me preguntan, esa es una opinión, yo creo que es el elemento en el que más hemos trabajado, en los mecanismos. Nos queda mucho por trabajar con respecto a la legislación y a la institucionalidad. Pero con respecto a los mecanismos creo que están bastante bien. Claro, otra cosa es cómo funcionan en los hechos, ¿no? Porque, ojo, que puedo tener los mejores mecanismos, pero si después me fallan los otros, los mecanismos son vacíos. Y podemos hacer que una acreditación, como muchas otras cosas en los sistemas de educación superior, sean fórmulas vacías. En las universidades, desgraciadamente, nos hemos especializado en trabajar fórmulas vacías. Decimos que hacemos planeamiento estratégico y no hacemos planeamiento estratégico. Decimos que hacemos evaluación universitaria y no hacemos evaluación universitaria. Porque efectivamente nos gusta agarrarnos de la moda y nos subimos al ómnibus de la moda, pero efectivamente
Este mecanismo, que es un mecanismo muy bueno el de la acreditación, si no tiene atrás los otros elementos que son tan importantes y que tienen que tener estas características, probablemente sea una fórmula vacía. Interrogantes. Les paso unas interrogantes para dejarlos pensando. Y termino, ¿eh? No sé cómo anduve de hora. Julio se me fue, así que me parece que renunció a tomarme la hora. Bueno, algunas interrogantes. ¿Nosotros conocemos el estado de nuestra situación en nuestros países? ¿Tenemos claro cuál es el estado de nuestra situación frente a este tipo de realidades? ¿Cuál es la información que reciben nuestros ciudadanos con respecto al estado de la situación del país? Independiente de lo que sabemos nosotros. ¿Acaso el ciudadano, acaso el estudiante, acaso el padre, saben en qué situación están nuestro sistema educativo y el sistema de evaluación de la calidad de nuestros sistemas? Y si tuviéramos algún problema, ¿tenemos algún plan de acción? Si alguno de estos elementos que mencioné tuvieran debilidades, ¿cuáles son los planes de acción que podríamos...? Julio, usted me dejó, ¿eh? Usted me dejó, me iba a medir el tiempo. ¿Estoy bien? Está. Lo dejé pegado. 5, bien. Entonces estoy bárbaro. La pregunta es si tenemos un plan de acción. Esa pregunta siempre la hago, porque nosotros nos hemos especializado también en diagnosticar problemas y en enumerar problemas, y la verdad que tenemos tanto que no podemos pasar toda la vida enumerándolos. El tema es cómo hacemos para trabajarlos, para involucrar a la gente para que esto tenga una avenida constructiva, digamos, que tenga una vía de acción constructiva. Y voy a mencionarles algunos planes de acción que nosotros lo hemos trabajado en Uruguay con colegas, muchas veces porque nos ha servido mucho. Uruguay es un caso bastante raro en el mundo. Nosotros somos un país chico, tenemos 3.300.000 habitantes. La mayor parte estamos concentrados en Montevideo, tenemos una población en Montevideo de 1,5 millones de habitantes. Y bueno, yo les comentaba, hasta la década de los 80 tuvimos una sola universidad, que era la universidad pública, la Universidad de la República. A partir de la década de los 80 se autorizó que hubiera universidades privadas y recién a partir de ahí se puede empezar a decir que hubo una expansión del sistema de educación superior. Pero efectivamente somos un país muy pequeño y tenemos muchas cosas que hacen a los países pequeños. Yo recién lo comentaba con el profesor Toro. Lo que pasa con los países chicos es que parece como que todo se soluciona pronto porque son chicos, pero son pueblos. Y tenemos los problemas de los pueblos chicos. Es decir, cualquier cosa se puede vetar o se puede bloquear porque cualquiera bloquea. Somos tan pocos que cualquiera que diga ya bloqueó. Entonces, cualquier iniciativa de cambio realmente siempre tiene muchos problemas. Y en ese marco, aunque les parezca mentira, Uruguay no tiene una agencia nacional de acreditación. Tenemos lo que se llama a la uruguaya una comisión ad hoc de acreditación y la única acreditación que utilizamos hoy es la acreditación Mercosur, que es la acreditación del Mercosur, que nos está haciendo muy bien. Yo francamente tengo el mejor concepto del Mercosur. ¿Y qué es lo que nosotros utilizamos para poder vigorizar nuestro marco de calidad? Nosotros francamente hemos utilizado mucho el Mercosur. Nos hemos apoyado en el rol de otros países. Porque, por ejemplo, para nosotros, vigorizar la institucionalidad, que es un asunto que yo creo que es un debe que tenemos todos. El primer tema en un plan de acción tiene que ser que tengamos una institucionalidad fuerte, vigorosa, con buenas capacidades, que lo que decide lo pueda instrumentar, que tenga regulaciones que sean claras para todos, que todos sepan cuáles van a ser los elementos que se van a aplicar, cuáles son los procedimientos y cuáles son los resultados de la aplicación de un procedimiento. Tienen que tener cumplimientos estrictos, no pueden tener cumplimientos flexibles, tienen que tener cumplimientos estrictos. Y tienen que decir sí o tienen que decir no. Pero para eso tienen que trabajar con una transparencia absoluta. Se tiene que saber perfectamente, y ahí estoy mirando a mi colega cuando estuvimos hablando del tema hoy, tienen que trabajar con una transparencia absoluta en el cual a todos les quede claro por qué se toman las decisiones. Vigorizar las regulaciones y los mecanismos puede significar, en definitiva, algunas cosas que yo les voy a mencionar y son las que les mencionaba recién que utilizamos en Uruguay. Por ejemplo, hay que aprovechar los avances que han experimentado países vecinos.
En América Latina tenemos casos de, yo diría que no se puede tomar un sistema y agarrar el sistema entero, pero hay muy buenos casos de muy buenas prácticas o de muy buenas experiencias en el cual se encuentran muy buenos resultados. Y hay países que han trabajado muy bien el tema. Por ejemplo, yo siempre, por ejemplo, el caso de la CONEAU en Argentina tuvo muchísimas resistencias cuando recién salió, pero hoy es una institución seria, muy, muy reconocida. Los que le decían que no, hoy quieren estar adentro. El conocimiento de la CONEAU argentina, yo creo que es uno de esos unos elementos que se puede tomar muy en cuenta si uno quiere vigorizar los sistemas nacionales. Creo que hay que trabajar mucho con los países también para que nos ayuden a complementar y a ampliar nuestros marcos de calidad. Es decir, si nosotros tenemos marcos de calidad que tienen este tipo de dificultades, como las que puedo haber mencionado recién, ¿en qué medida los pares, los colegas regionales nos pueden ayudar? Creo que un asunto importante es el tema de la vigorización de las agencias. La vigorización de las agencias de acreditación hace muchísimo porque efectivamente que una agencia tenga un reconocimiento regional puede servir para que sea reconocida por otras agencias de calidad. Y eso, la verdad, que ha ayudado muchísimo a que se avance en temas como el reconocimiento de la calidad de los programas que se brindan en otros estados, la calidad de los egresados, inclusive el reconocimiento de estudios. Y otro aspecto, y lo dejé para lo último, es que creo que en algún momento tenemos que sentarnos a hablar en serio acerca de la existencia de códigos internacionales y regionales de buenas prácticas en educación superior. Los estados tenemos que sentarnos a hablar sobre los aspectos regulatorios a fondo. Tenemos que tener políticas consensuadas acerca del tratamiento de algunos de los problemas más graves, porque uno puede trabajar a veces con mayor grado de dificultad o menor grado de dificultad cuando tiene problemas, pero cuando habla con temas de delito ya no se puede trabajar. Y tenemos que tener marcos institucionales, regulatorios muy claros con respecto a, sobre todo, a las fábricas de títulos, a las fábricas de acreditaciones. Eso no debe existir en la educación superior, no debe existir en ningún rama de la vida humana, pero no debemos aceptar en la educación superior que existan ese tipo de situaciones. Y creo que tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que hacer un esfuerzo regional para que nuestras instituciones favorezcan las buenas prácticas y, si es posible, impulsar códigos de conducta. Y terminé acá. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias a Procalidad y al CINEACE por la invitación y por la oportunidad de compartir y comentar creo que la brillante exposición de la doctora Badí. Bueno, la invitación que he recibido, aparte se mencionó algunos detalles de mi hoja de vida, tiene que ver también con una experiencia reciente que hemos tenido con el CEPLAN sobre la actualización del Plan Bicentenario y un, digamos, ambicioso proyecto de lanzar una especie de Perú 2050, donde evidentemente el eje educativo y el eje de la calidad educativa es fundamental. También, aprovechando la presentación de la doctora Badí, comentaré pues algunas experiencias que hemos tenido en un esfuerzo nacional de los colegios profesionales para tratar de elaborar también un proyecto denominado Perú 2040, ¿no? Que ha motivado en algunos casos ya algunas iniciativas al Ejecutivo, inclusive al Legislativo. Entonces, en ese marco comentaré la exposición de la doctora Badí. Yo quería empezar, creo que resumiendo lo que mencionaba la doctora Badí, que esencialmente ella nos dice que la universidad, yo creo que podría concluir de esta manera, actual, se está desenvolviendo y se va a desenvolver en un mundo pues cambiante y complejo cada vez más. Y yo creo que ese es el reto, ¿no? Evidentemente que nuestra universidad entienda de que las tendencias, los cambios que se vienen van a cambiar fundamentalmente la economía, van a cambiar fundamentalmente el país en el corto, mediano y largo plazo. Hace poco leí en un periódico una noticia que me dejó alarmado y creo que nos debe motivar una reflexión. El titular de la noticia decía:
primer humano que contagia con un virus informático a la computadora. Entonces me hizo pensar bastante qué significaba esto, ¿no? Y ya leyendo el detalle, entendí que evidentemente las cosas están cambiando. Era un profesional, un científico en Estados Unidos que tenía adosado un chip al dedo, un laboratorio de investigación de alta tecnología en Estados Unidos, y que para entrar a su laboratorio tenía que evidentemente poner, ¿no?, el dedito. Y ese dedito con ese chip estaba infectado con un virus, ¿no?, y contagió a todo el sistema informático del laboratorio científico. La pregunta era, ¿había que llamar a un médico, a un informático, para curar ese mal? Yo creo que eso nos plantea reflexiones muy interesantes de lo que se nos viene en el futuro, ¿no? Que el tema es esencialmente el cambio, y dada pues mi vocación prospectiva, por ese lado va a ir mi comentario y mi aporte, ¿no? El cambio evidentemente se viene dando a una velocidad asombrosa. Se decía hace 10 años que los cambios se daban cada 2, 3 años radicalmente en la sociedad, ¿no? En el futuro se dice que se va a dar en semanas, y evidentemente hay mucho trabajo para la universidad, para el sistema de educación superior, en ese escenario tan turbulento y complejo. Algunos cambios que quisiera comentar y que están muy relacionados a lo que comentaba la doctora Abadí. Por ejemplo, cambios sociales. Yo creo que la universidad tiene una tarea fundamental para ver los cambios sociales que se están viviendo en la sociedad. Por ejemplo, Lima, una ciudad de 9 millones, 10 millones de habitantes, habrán visto el tráfico caótico, sobre todo los visitantes, ¿no? Evidentemente tenemos un problema gravísimo, ¿no?, que ya el Estado lo está tratando de solucionar con algunos proyectos, megaproyectos que acaba de lanzar. Por ejemplo, el Metro 2, ¿no? El Metro 2, no sé si saben muchos de ustedes, va a ser una línea de metro subterránea, como en las grandes ciudades, que va a ir desde Ate hasta el Callao, con un ramal para el aeropuerto. Yo le pregunto, y lo digo en este momento, me pongo profesor de la Universidad de Ingeniería, el posgrado de Ingeniería Civil, nos hemos preguntado qué estamos haciendo para preparar profesionales para ese megaproyecto. Y sinceramente le digo, si está el rector de la UNI de repente me va a confirmar, nada, ¿no? Recién nos estamos poniendo a trabajar un plan de estudios para formar profesionales para ese megaproyecto. Seguramente, como otros megaproyectos en el pasado, vamos a tener que demandar profesionales del exterior especializados. Y hay muchas tareas para las universidades, para los institutos, en preparar esos cuadros que van a requerir esos nuevos proyectos. Y ese es producto, ese cambio social, por la concentración poblacional que hay en Lima. Necesitamos soluciones radicales para estos megaproblemas, ¿no? Otro tema que es un cambio social que creo que también le da tareas a la universidad, y yo veo acá, estuve viendo como estaba en la parte altita, hay muchas damas en esta reunión, ¿no? Yo creo que más del 50% de esta reunión está compuesta por damas. Yo preguntaría, una reunión de este tipo 20 años atrás, ¿cuántas damas había? ¿No? De repente menos. Y seguramente una reunión 10 años más adelante, seguramente habrá muchas más damas. Entonces, creo que el rol de la mujer, que es un tema real, ¿no?, y creo que bastante estudiado, el rol de la mujer en la sociedad evidentemente está cambiando, ¿no?, y está impactando. Y la universidad tiene que prepararse para ese cambio. Hay nuevas tareas, ¿no?, para la universidad con estos cambios sociales. Algo de cambios geopolíticos. Tiene que ver mucho también con lo que se ha mencionado en la presentación, ¿no? Nosotros estamos al costado de Brasil. Brasil es un país que se proyecta a ser la cuarta, quinta economía del mundo, lo dicen todos los estudios de futuro, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué estamos haciendo como universidad para prepararnos para ese escenario donde Brasil o el comercio brasileño va a pasar a atravesar el territorio peruano en su despliegue hacia el mercado asiático, ¿no? Se hablaba justamente mucho del tema hub, ¿no? En ese plan hemos estado conversando justamente la posibilidad de que en el mediano, largo plazo, Perú sea un país hub. ¿Por qué? Porque es un corredor obligado para esa economía enorme que va a necesitar de logística, va a necesitar de servicios, va a necesitar de muchas actividades que de repente todavía nuestro sistema educativo nos está planteando como tarea. Ahí hay nuevas tareas que plantear. Un tema que me gusta comentar bastante son los cambios tecnológicos, ¿no? Creo que estamos envueltos en tecnología, ¿no? La nanotecnología, la cognoscitecnología, la infotecnología, la biotecnología nos están arrasando, ¿no?
Y estos campos del conocimiento, en lugar de diverger, irse cada uno por su lado, están convergiendo, ¿no? Y eso es una realidad. Y es un tema que también la universidad y la educación superior tienen que verlo con mucha preocupación. Porque producto de esa convergencia surgen nuevas demandas, nuevas carreras, como comentaré algunas que hemos estado viendo con mucha admiración y también preocupación, ¿no? Este fenómeno que se denomina la convergencia tecnológica, seguramente muchos lo saben, está dando pie a otro fenómeno, que es la famosa singularidad tecnológica, que es el momento donde justamente la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana. Esta tendencia, que en muchos países del mundo lo están viendo con preocupación, que justamente preocupa que la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana, que estaba muy lejos, en los estudios hace 20 años se decía que eso iba a ocurrir más o menos en el año 2060. En los estudios de hace 10 años se dice que iba a ocurrir en el 2040. En estudios actuales se dice que ocurrirá entre 2025 y 2030. O sea, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Nuestra universidad, nuestra educación superior tiene que prepararse para ese nuevo escenario, ¿no? Evidentemente hay muchas tareas, ¿no? Algunas nuevas carreras que los comento anecdóticamente y que creo que nos deben motivar a una profunda reflexión. Por ejemplo, estuvimos viendo un estudio prospectivo de carreras de futuro en el Reino Unido y realmente nos llamó la atención este profesional que probablemente el año 2030 esté en el mercado. Es el cirujano de aumento de memoria, ¿no? O sea, hay tanta información ahora realmente y creo que nuestra capacidad, nuestro disco duro ya no da para, ¿no?, absorber, ¿no?, captar tanta información. Seguramente a futuro vamos a demandar a ese profesional pues, para que nos amplíe el disco duro, ¿no? Y algo más terrenal, de repente algo que tiene que ver pues, con la labor que hace la Universidad Agraria, acá veo, señor rector, ¿no? Es, por ejemplo, el año 2016 están lanzando en Inglaterra un nuevo profesional que es el farmer. El farmer, estuvimos viendo un poco el perfil, el plan de estudios, es una especie de una mezcla de agricultor y farmacéutico, ¿no? Y eso es por la tendencia que es convergencia también, ¿no? Hay alimentos que curan, ¿no? Y hay medicinas que alimentan, ¿no? Se está dando una convergencia muy interesante que evidentemente va a demandar a un nuevo profesional, ¿no? Entonces, justamente, producto de la convergencia, de esos análisis, de estos cambios, van a surgir, ¿no?, muchas tareas para el sistema educativo, muchas tareas de actualización y modernización. Evidentemente, la universidad tiene que plantearse nuevos roles, ¿no? Yo creo que el primer rol fundamental, ¿no?, es fomentar la rigurosidad intelectual, ¿no? Y eso es un tema que creo que es latente, permanente, pero en esta época de cambios, ¿no?, complejos y bruscos, evidentemente la rigurosidad va a ser importante para recomendar, orientar sistemas de desarrollo a largo plazo. Y evidentemente también en ese marco la universidad tiene que buscar nuevos roles, ¿no? Estos escenarios son muy complejos. Seguramente en el análisis, en las tareas, surgirán nuevas tareas, nuevas funciones para la universidad. Un último cambio que quería comentar es los propios cambios que están dándose en los modelos de calidad educativa, que es el tema central del evento, ¿no? Uno cuando mira los modelos CONEAU, CONEACES, he tenido la posibilidad de participar en la etapa de validación del modelo CONEACES, por ejemplo, ¿no? Vemos que está muy enfocado, ¿no?, a los procesos, ¿no?, a lo que llamamos calidad interna, y también está enfocado a lo que es la calidad externa, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, tenga una dimensión que mida impactos y resultados es ver la calidad afuera. Y cuando hemos visto modelos a nivel internacional, ¿no?, hemos visto modelos en otros países cómo están evolucionando, estamos viendo que los modelos están enfatizando cada vez más a evaluar la calidad afuera, el impacto, el resultado. ¿Cuántos premios Nobel tiene la universidad?, ¿no? ¿Cuántos empresarios formó la universidad?, ¿no? ¿Cuántos académicos de prestigio? Y esos son los indicadores ratios que estamos justamente observando como de última generación. Entonces va a cambiar también, ¿no?, van a cambiar los modelos educativos y seguramente la acreditación a futuro será en base a estas nuevas dimensiones, a estos nuevos factores de calidad, ¿no? Es por eso, ¿no?, que una sugerencia, esencialmente, por ejemplo, los
modelos de calidad nacionales, ¿no? Tengo la oportunidad de conocerlos con cierto detalle, es aplicar, ¿no? o enfatizar el enfoque o el planeamiento prospectivo, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante que un modelo de calidad, que casi todos los modelos indican que en la dimensión de gestión institucional, ¿no? se haga un proceso de planeación, pero muy recomendable, ¿no? Por su enfoque, por su alcance a largo plazo, hacer un planeamiento prospectivo. Hoy día hay metodologías, hay técnicas para crear escenarios 10, 15 años adelante. Una institución educativa que de repente está planteándose un escenario 15 años adelante, va a tener la posibilidad de lanzar una carrera mucho más antes seguramente que su competencia, ¿no? Entonces, creo que el enfoque prospectivo, evidentemente es un enfoque válido, lo hemos visto en otros modelos de calidad internacionales, está aplicado y evidentemente hay que formar pues, en el país masa crítica de profesionales pues, en estas técnicas, en estos temas de planeación prospectiva que están aplicadas en otras realidades, ¿no? Bueno, era esencialmente mi comentario, ¿no? Yo creo que dejaré mis minutos que me quedan para la segunda parte, porque Julio me dijo que tenía una segunda parte de comentario. Ok, muchas gracias. En este momento pusiéramos a una universidad pública y a una universidad privada a someterse a los estándares de calidad, tengo casi el 90% de certeza de que las universidades privadas van a alcanzar los estándares con mucho más facilidad que las públicas. Y mi pregunta va más que nada por esos estándares de calidad que están fijadas por la pertinencia de la oferta educativa. A diferencia de Montevideo, donde hay solamente una universidad pública, acá tenemos 125 universidades, de las cuales 75-80% son privadas. En esas condiciones es muy fácil para la universidad privada poder adecuarse a los estándares, porque la universidad pública se ha venido retrayendo poco a poco y dejando que el mercado defina la calidad de las instituciones educativas. Pero ¿qué va a suceder cuando una institución educativa se le presente como alternativas desarrollar una carrera de derecho por un lado o una carrera de nuevos materiales? En esas situaciones va simplemente, porque son universidades con fines de lucro, va a definir qué cosa es lo que mi usuario desea. Mi usuario, el alumno, desea estudiar algo que sea rápido, que le permita un buen estatus, y va a decir derecho. Entonces vamos a tener cada vez más y más instituciones educativas privadas que den este tipo de carreras a desmedro de aquellas que el país necesita, aquellas que el Estado debiera desarrollar. Este sistema de acreditación es muy interesante para aquellas carreras que ya están establecidas y que en donde se necesita poder cumplir con ciertos niveles de calidad, pero lo que estamos olvidando es que el Estado se está retrayendo en su función y está dejando que sean las universidades privadas las únicas que oferten carreras que están, por otro lado, enfocadas en el manejo prácticamente de bienes sin mayor valor agregado, sin mayor valor agregado, que lo único que hacen es perpetuar la situación económica de este país. Yo creo que aparte de este sistema de acreditación, el Estado debiera tener un rol mucho más fuerte, mucho más importante en desarrollar carreras que realmente busquen el desarrollo de este país más allá del sistema de acreditación en el cual nosotros estamos en este momento conversando. Gracias.